Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la universidad por haberme invitado a formular la especialidad y así como a los docentes que están participando de esta especialidad. Y a continuación lo que queremos es compartir parte de lo que es la filosofía de esta especialidad y uno de los temas más importantes que nosotros consideramos es que el Machine Learning no se considere como algo informático, como algo cognitivo, como algo exclusivamente computacional, sino que empiece a entenderse, o bueno, ya estamos avanzados en esa percepción también, que se entienda como algo que es, como dice el título de esta presentación, para todos, ¿no? Entonces, esto, hace un tiempo yo lancé una iniciativa, hace 3 años, eh, llamada Inteligencia Artificial para Todos, que lo que hacía era proponer que justamente todas las carreras, todas las profesiones pudieran integrarse a la utilización de las herramientas de inteligencia artificial. Hoy día estamos un poco más avanzados y, claro, en esta especialidad le vamos a dar un enfoque más específico en Machine Learning, pero quiero compartir cuál es el contexto de esta afirmación y por qué es que creo que es necesario para la sociedad adoptar correctamente, además, o en una forma que tenga sentido esta disciplina, que si bien es cierto nació como disciplina, también quiero conversar con ustedes, espero que en las preguntas podamos intercambiar ideas, pero también por qué es que es diferente a otras disciplinas, por qué matemática o geometría o gestión no son iguales a Machine Learning o a inteligencia artificial para todas las profesiones. Entonces, bueno, sin más lugar a preámbulo, quiero compartir con ustedes estas ideas. Una de las primeras ideas, y esto es parte de un paper que lanzamos hace 3 años más o menos, es el contexto que tiene en el conocimiento general, ¿no? Las revoluciones industriales no son perfectas para poder graficar la historia humana, pero sí son bastante referenciales. Entonces, una de las cosas que quisiera hacer con ustedes es compartirles un cuadro en el cual lo que estoy tratando de graficar es en principio, las columnas, que son las revoluciones industriales, las 4 revoluciones industriales, pero dividiendo cuál es el dominio humano y cuál es el dominio de la máquina en esas revoluciones industriales, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiera que visualicen o que trata la idea que quiero tratar de transmitirles. Y en vertical he puesto en azul algunas de las funciones cognitivas más interesantes, ¿no? Movimiento, memoria, raciocinio, percepción, etc. Entonces, lo que quiero hacer es tratar de graficar, o sea, si pudiéramos tener, ¿no es cierto?, este diagrama de monitoreo de las funciones cognitivas del ser humano, y pudiéramos monitorearlo a lo largo de toda la historia de las 4 revoluciones industriales, solamente, como les digo, por tener una cierta referencia, ¿no? Entonces, ese es un primer paso que quisiera reflexionar con ustedes. Entonces, vamos a la primera revolución industrial. En la primera revolución industrial, una de las características es que el ser humano empieza a cederle algunas funciones a los animales, y eventualmente alguna máquina que aproveche energía natural. Por ejemplo, si se acuerdan de los molinos de viento, ¿no? Del Quijote, por ejemplo, que extraían agua o molían, ¿no? O servían para la molienda, reemplazaban la fuerza humana por la fuerza eólica, la fuerza del viento, ¿no? Entonces, a través de los molinos se podía ir transfiriendo esa capacidad que era inicialmente humana, es decir, ¿y por qué tenía que ser humana? Porque la persona sí tenía una noción como para poder saber cuándo parar, cuándo acelerar, cuándo ponerle más velocidad al molino, etcétera, ¿no? Entonces,
Eso se fue transfiriendo poco a poco. Obviamente el ser humano seguía controlando la velocidad, seguía controlando los engranajes, pero la fuerza, por ejemplo, fue transfiriéndose rápidamente a los animales o a alguna otra fuente, ¿no? Ahora ya tenemos todo tipo de fuente energética, hasta la nuclear o diferentes tipos de energía, ¿no? Pero en ese momento, lo que quiero graficar aquí es que fundamentalmente en la primera revolución industrial, la transferencia de funciones cognitivas fue la fuerza física y su control y parte del movimiento, ¿no? Ok, entonces en esa época, digamos, en plena primera revolución industrial, que es cuando, digamos, más o menos se van juntando las fábricas, las grandes fábricas, recién todavía estamos antes de la burocracia y Henry Ford todavía no había nacido, pero van configurándose ciertos patrones productivos, ¿no? Ciertas especializaciones, pero todavía la memoria, por ejemplo, que hoy día ustedes la pueden manejar, seguramente muchos de ustedes tienen sus USBs o sus repositorios en nube. Bueno, en ese momento todavía no había ninguna herramienta computacional que pudiera acoger esa parte de la memoria. Entonces el ser humano era, si alguien se olvidaba de cómo funcionaba la máquina, había que consultarle a la persona que había aprendido a manejar esa máquina, el molino de viento, etcétera, ¿no? Entonces, no era transferible. El libro, por ejemplo, si es una de las herramientas, para mí el libro es el primer algoritmo que inventa el hombre. Probablemente alguien puede discutir eso, pero pienso que fue uno de los primeros, por lo menos uno de los primeros algoritmos o herramientas de inteligencia artificial que hizo el hombre. Lo podemos discutir porque esto es una idea bastante interesante, pero efectivamente el libro fue uno de los que empezó después de Gutenberg, ¿no es cierto?, permitir el registro sin que la persona esté. O sea, la persona hasta podía haber fallecido, pero el registro estaba ahí y podía capacitarse o podía ilustrarse a alguien sobre la sabiduría que esa persona tuvo sin necesidad de que esa persona esté. No sé si se dan cuenta de lo impresionante que es ese evento, ¿no? Entonces, bueno, pasemos rápidamente a la segunda revolución industrial, donde ya efectivamente se empieza a escribir libros, se empieza a escribir manuales, por lo tanto la memoria no es tan dependiente necesariamente del ser humano, y obviamente todavía en ese momento el raciocinio no se transfiere, ¿no? La percepción sí, porque ya empieza a haber algunas, solamente el hecho de tener copias, por ejemplo, ¿no? Copias de instrumentos o que se hagan las cosas en serie, ya implicaba una transferencia parcial de la percepción. El estar enterado también, ¿no? O sea, el hecho de que se pueda registrar en el Tahuantinsuyo, por ejemplo, el hecho de tener quipus, nos habilitó en ese tiempo la posibilidad de tener registros y de que alguien que no, sin que estuviera la persona, si el quipu estaba guardado de una manera correcta, estaba anudado de una manera correcta, entonces sí se podía uno enterar, o el Inca se podía enterar de cuánto grano había, cuánta agua había en determinada región, etc. Entonces, la comprensión todavía no enteramente, de repente poco, pero esa es otra función cognitiva que creo que empieza a cultivarse en la segunda revolución industrial. Para ubicarnos un poquito, no quiero convertir esto en un curso sobre revoluciones industriales, pero solamente para ubicarnos un poco, la primera revolución industrial es el énfasis del agrupamiento en grandes corporaciones que empiezan a juntar grandes comunidades de trabajadores que pueden hacer cosas en serie y que pueden empezar a transferir parte de sus funciones cognitivas, sobre todo funciones motoras, a las máquinas.
En cambio, la segunda revolución industrial ya implica el uso de aparatos eléctricos o incluso energías que pueden ser capaces de no solamente brindar la potencia energética, sino además de, digamos, articular el control sobre esa energía, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy diferente tener una máquina de vapor que tener un motor eléctrico, porque el motor eléctrico es graduable, en fin, no vamos a entrar a detalles, pero viene digamos, la incorporación de la potencia, una potencia que es superhumana, es decir, trasciende los límites de potencia humana, y ahí también tenemos otro tema por conversar sobre algoritmos, pero lo vamos a tocar después, pero es cuánto las máquinas superan en determinados aspectos al ser humano. Entonces, en este caso ya empezamos a superar las capacidades humanas, ¿no? Entonces, luego vamos a hablar de densidad, por ejemplo, de ese impacto, y digamos, la tercera revolución industrial ya implica el manejo de la información, es decir, muchas de las funciones cognitivas que van recolectándose en la producción se van asimilando de una manera estructurada fuera de la capacidad humana, ¿no? Entonces, ese es otro nivel de transferencia a las máquinas. Y la última, que es en la que estamos, la última hasta donde estamos en el punto histórico en el que nosotros vivimos, seguramente habrá muchas más después, pero ya va registrando cierta transferencia de funciones cognitivas, es decir, que ya implican conocimiento, implican raciocinio, implican algunas otras características que están hoy en día pueden ser perfectamente medibles en los algoritmos. Entonces, digamos, la primera sería agrupamiento y capacidad productiva, la segunda sería uso de la potencia superhumana, el tercero sería el uso de información fuera de las capacidades humanas, o la gestión de la información fuera de las capacidades humanas, y que implica la tercera, digamos, uno de sus símbolos es la computadora, y la cuarta revolución industrial, que es ya el algoritmo, es decir, tal vez el representante es el algoritmo que toma decisiones, es decir, ya no solamente nos quedamos en el manejo de la información y que las personas son las que toman decisiones, sino que los algoritmos pueden empezar a tomar decisiones. Y si bien es cierto, todavía hay mucho debate respecto a estos conceptos, sí los invitaría a poder empezar a, por lo menos, a coger las frases provocativas que yo puedo ir compartiendo. Entonces, para resumir y no extenderme mucho en esta diapositiva, pero es interesante intercambiar algunas ideas al respecto, quisiera que vean las curvas negras en la parte inferior de cada diagrama, en donde vamos viendo cómo se distribuyen. Si al principio casi todas las funciones cognitivas estaban agrupadas en la columna del ser humano, cómo a lo largo del tiempo se puede ir transfiriendo esas composiciones a una distribución mucho más compartida, mucho más equitativa entre ser humano y algoritmo. Y es verdad que todavía no hay evidencias, con esto no quiero decir que no exista posibilidades, pero sí hay, por lo menos sabemos que no hay evidencia completa de que los algoritmos puedan reflexionar, tener identidad, tener introspección, tener meditación y tener conciencia. Todavía no sabemos, o sea, no hemos desarrollado un aparato científico suficiente para poder medir eso, pero sí sabemos que ya tienen nociones de conocimiento, inteligencia, comprensión, estar enterados, o el awareness en inglés, percepción, raciocinio, memoria, movimiento y fuerza física. Entonces, esto sería un punto interesante de la conversación, y este es el contexto en el cual yo quisiera enmarcar nuestra reflexión. Pueden ir escribiendo las preguntas en el chat para poder
al final, digamos, estructurarlas y seguramente conversar acerca de esto, ¿no? Entonces, la otra reflexión que nuevamente tengan en cuenta que el objetivo al cual yo quiero llegar es demostrarles o darles argumentos para poder eh, pensar que todas las profesiones necesitan estar en contacto con la inteligencia artificial y por lo tanto esta herramienta más específica que es el machine learning, ¿no? Entonces, otro de los argumentos viene ya no digamos, de la trayectoria histórica de esta reflexión, como hemos hecho con las 4 revoluciones industriales, sino de una descripción más bien técnica del contexto, ¿no? Entonces, una cuestión es que cuando nosotros detectamos cuán estable puede ser un contexto, entonces estamos en el área gris que pueden ver a la izquierda, ¿no? En este escenario, por ejemplo, vemos mercados que sí, es verdad que suben y bajan, vemos que el conocimiento también se incrementa y luego cambia, ¿no es cierto? O sea, son como ondas más o menos estables. Ahora, ustedes me dirán, pero siempre ha habido cambios, ¿no? Siempre ha habido revoluciones. Entonces, tampoco es que esto ha sido, podríamos afirmar que todo ha sido estable antes. Es verdad, pero lo que sí podríamos afirmar es que la forma en que nosotros hemos gestionado nuestras organizaciones siempre ha sido priorizando la estabilidad. Ahora, ustedes me dirán, pero si siempre ha habido inestabilidad, entonces, por qué ahora tendríamos que pensar otras herramientas distintas si siempre ha habido esos cambios? Lo que ocurre es que, por ejemplo, solamente para poner uno de los ejemplos, ¿no? La población mundial, que son 7 mil millones de personas en un planeta, ¿no? El planeta tiene un diámetro finito, es decir, no, el planeta no va creciendo con la población, el planeta es de un tamaño fijo y es más, algunos dicen que se está haciendo más pequeño, pero el planeta Tierra tiene una dimensión finita. En cambio, la población sigue creciendo. Entonces, la tensión entre el volumen poblacional y el tamaño del planeta obviamente va a traer problemas distintos, uno de los cuales es la pandemia, por ejemplo, ¿no? O sea, si ya la actividad industrial de Wuhan la actividad de caza de murciélagos en Wuhan se hace muy intensiva, entonces los murciélagos o sus especies tienen menos espacio para desarrollarse y por lo tanto tienen que hacer adaptaciones en su genética, y si eso demora demasiado, entonces se generan virus que pueden saltar al ser humano, etcétera. Más o menos la explicación que ya tienen las revistas especializadas acerca del origen que hubo, el origen biológico del virus del COVID-19, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, ¿no? O sea, no es solamente decir, bueno, entonces vamos a tener el doble de población y de todas maneras nos vamos a adaptar siempre, ¿no? Es un poco el símil que hace el fumador que dice, bueno, o sea, si yo estoy fumando, mira cómo el humo del cigarrillo se disipa, entonces como siempre el aire va a ser infinito, entre comillas, entonces el humo se va a disipar, no le va a hacer daño a nadie, ¿no? Llega un momento en que si hay 2 fumadores, ya ese humo del cigarrillo no necesariamente llega a disiparse. Bueno, eso es lo que ha ocurrido con nuestro planeta, y nuestra interacción es absolutamente basada en criterios físicos, ¿no? Entonces, ahí va mi comparación entre los escenarios gris y amarillo, que son los dos que estoy presentando en la lámina, y la comparación nos orienta a poder percibir que obviamente el comportamiento del mercado ya no va a ser estable, sino que va a ser probablemente caótico, probablemente yo estoy simulando ahí con un símbolo de tormenta, porque los mercados
tienen cada vez mayor frecuencia de eventos caóticos, ¿no? Obviamente el know-how va a hacerse más complejo. Por ejemplo, vamos a necesitar más herramientas de investigación, vamos a necesitar herramientas más complejas de investigación. Eso es lo que quiero simbolizar con la fichita de el rompecabezas. Y los procesos productivos de nuestras organizaciones van a hacerse también más complejos, van a hacerse más urgentes, y van a necesitar cambios que son más radicales. Es decir, por ejemplo, no sé, una empresa que produce redes de pesca, ¿no? Si antes podía organizarse el tejido de redes de pesca de una manera manual, y eso daba empleo, etcétera, de repente la competencia ya empieza a vender redes de todos los tipos que no pueden ser cubiertas por el trabajo manual. Y entonces lo que hay que hacer es, digamos, hacer transitar a esa capacidad productiva a una capacidad más orientadora de la máquina, y entonces hay que empezar a combinar los procesos entre procesos humanos y procesos de máquina. Cuando digo máquina, estoy usando el término genérico que puede ser una máquina computacional, es decir, que maneja información, o puede ser una máquina física, mecánica, ¿no? Ok, entonces el análisis humano que era viable en un contexto de mercados y conocimiento más o menos estable, en donde yo, no sé si ven ese simbolito en el área gris que yo puse, más o menos podemos administrarnos con hojas de cálculo, ¿no? Ya no se hace viable en el contexto amarillo, porque digamos, los factores que condicionan la operación en un escenario caótico ya son mucho más complejos, mucho más inciertos. Acá viene todo un tema que hay que estudiar, que es cómo medir, cómo administrar, cómo afrontar, cómo tolerar la complejidad y la incertidumbre. Hay muchas personas que en las consultorías, por ejemplo, que hacemos nosotros, nos consultan, bueno, pero es que nos gustaría que todo esto sea más simple, no toleramos algo tan complejo, no toleramos algo que sea tan incierto, o por ejemplo, el contexto político peruano, ¿no? O sea, quisiéramos tener un contexto más estable, más simple, más directo. Ojalá que en algún momento podamos, pero eso no nos omite la necesidad de comprender la complejidad, de comprender la incertidumbre. Y ahí es que vienen los límites humanos. Es decir, no es tan fácil decir, bueno, con gran esfuerzo vamos a lograr entender esta realidad, ¿no? O con gran esfuerzo, quedándonos varios días de amanecida, varios días estudiando, convocando a más personas, incrementando los recursos humanos de nuestras organizaciones, vamos a lograr comprender y afrontar la complejidad y la incertidumbre de estos eventos que rodean nuestras organizaciones. Bueno, eso ya no es tan cierto y es demostrable. Bastaría leer algunos de los libros que han publicado Nick Bostrom, se llama Superinteligencia, Yuval Harari, un libro que se llama Sapiens, el otro Homo Deus. Bastaría leer esos 3 libros para poder comprender que no solamente se ha trastocado, digamos, no solamente se ha incrementado la complejidad, sino que empezamos a pensar un poco más sistémicamente, ¿no? Y tenemos que empezar a entender que los problemas y la incertidumbre y la complejidad de esos problemas han superado incluso la capacidad hipotética de el ser humano, aún teniendo grupos sumamente capacitados, sumamente inteligentes, sumamente esforzados. Entonces, digamos, de lo que estamos siendo testigos en este periodo histórico es que el ser humano, incluso agrupado y en grandes comunidades organizadas,
ya no tiene la capacidad hipotética teórica de afrontar el grado de incertidumbre y complejidad de los sistemas que lo rodean. ¿Sí? ¿Provocativa la afirmación? Ojalá que sí, y ojalá que podamos conversar sobre ella. Entonces, bueno, esa es la segunda lámina. Una de las evidencias, por ejemplo, supongo que varios de ustedes han estado en contacto con estándares de gestión. Solamente quería mostrar esto muy rápido porque es una de las evidencias que no, para que no piensen que soy yo solamente el único que, o digamos una corriente de profesionales que piensan que la complejidad se ha incrementado. El estándar del Project Management Institute, que es uno de los estándares más reconocidos, más divulgados, digamos, en el 2018, no tan atrás, tenía una estructura muy esquemática, ¿no es cierto?, de portafolios, programas, proyectos, y dentro de los proyectos están los procesos de gestión de proyectos, y estos 43 procesos tienen entradas y salidas, y todo muy bien establecido, ha tenido que ceder, y el gráfico que ven a la derecha es un diagrama que hemos elaborado del estándar que han publicado en el 2021. Un diagrama solamente de la primera parte, de la parte de principios, pero me parece valiosísimo que un estándar de este nivel logre capturar que hoy en día los temas son la preeminencia del valor, la capacidad de navegación en la complejidad, la capacidad de tolerancia a la incertidumbre, la capacidad de adaptación al entorno, etc. Pero siendo esto muy valioso, no es fácil de manejar, ¿no? Pero quería compartirles este ejemplo también, sabiendo además que la gestión es una disciplina que también, al igual que lo que yo estoy afirmando acerca de la inteligencia artificial, la gestión es una disciplina transversal a todas las disciplinas de donde somos originarios en cada una de nuestras especialidades, ¿no? Ok, entonces, lo otro que quería empezar a compartir es, digamos, no dejarlos con la idea de qué es Machine Learning o de qué se trata, sobre todo para quienes de repente no están muy en contacto, y después quiero retomar la reflexión de por qué todas las profesiones necesitan Machine Learning. Pero vamos a entrar un poquito a unos cuantos términos técnicos, pero solamente para que esto ya es parte de los cursos que estamos compartiendo con ustedes, pero quisiera que no nos quedemos con la duda de qué es en realidad, ¿no? No es tan difícil comprender digamos, las definiciones básicas de qué es aprendizaje computacional o machine learning en inglés. Entonces, ¿qué hacen los algoritmos exactamente? Acá hemos sintetizado esto en 4 pasos. El paso 1, que lo que hace es ver la fuente de datos de las cuales emergen la potencia de un algoritmo, ¿no? Los datos son la fuente del aprendizaje, ¿no? De una manera muy similar a la que nosotros conocemos, a cómo nosotros aprendemos. Después vamos a discutir de las similaridades, ahorita voy a irme directo a la descripción, ¿no? Entonces, lo que hacemos es aprovechar datos que ya tengan resultados reales. Es decir, digamos, si nosotros vemos que en las calles más deterioradas hay más accidentes, entonces decimos, ya, acá tenemos 500 datos de calles deterioradas donde se han dado accidentes. En algunos no, de repente, pero nosotros sabemos en cuáles, ¿no? O de repente decimos, de estas personas que han tenido una intensidad muy alta de exposición a gases tóxicos, o que han sido fumadoras, o que están expuestas a vapores industriales peligrosos, entonces este porcentaje ha tenido inicios o ha tenido rasgos de enfermedades cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Otras no, de repente hay personas que no, que han sido resistentes a esa patología, pero que sí tenemos una cierta correlación, pero tenemos datos, o sea, recolectamos datos de pacientes y recolectamos sus resultados reales. ¿Okay? Ese es el paso 1. Y esos datos reales pueden o no coincidir con los modelos que nosotros podemos elucubrar. En un momento voy a compartir exactamente qué entendemos por modelo, por ejemplo, pero lo importante es que recolectamos datos. ¿Ok? En el paso 2, en cambio, lo que hacemos es entrenar ese algoritmo para que el algoritmo, entre comillas, se acostumbre a poder calzar con la data que le hemos alimentado. Entonces, si nosotros tenemos 50 variables de pacientes y estos pacientes, determinados pacientes tienen determinadas patologías, entonces el algoritmo se va a acostumbrar a que cuando encuentre un dato que se parezca a lo que estadísticamente encuentra que tiene correlación con este tipo de patología, entonces el algoritmo se va a ir acostumbrando a decir, ah, este paciente podría tener esta patología. Esto lo hace tanto con la data de entrenamiento como con datos que pueden venir en el futuro. Y de eso se trata el paso 3. Es decir, ya sin resultados, es decir, con data nueva, lo que se hace es probar el algoritmo para ver si realmente se ha acostumbrado al patrón con el que lo hemos alimentado, de data original. Y con data nueva, entonces lo probamos y decimos, ¿te has acostumbrado, o sea, has encontrado algún patrón que te permita predecir la patología que has encontrado? Entonces, con eso se generan resultados y esos resultados reales nuevos se evalúan en función de la precisión con la cual ha podido predecir con esa nueva data, ¿no? Entonces, tenemos 4 pasos bien distintos, ¿no? Uno es la recolección de la data, donde ya hemos etiquetado los resultados reales, ¿no?, que queremos sacar. Con eso entrenamos nuestro algoritmo. El algoritmo entrenado en el paso 3 lo probamos con data nueva y con la data nueva evaluamos en el paso 4 su precisión, la precisión con la cual ese algoritmo es capaz de ahorrarnos, digamos, nuestra reflexión, ¿no? O sea, ahora, con esto es fantástico darse cuenta de cuánto se puede ahorrar en tiempo de raciocinio en las situaciones efectivamente más complejas y más inciertas que podemos encontrar. Entonces, bueno, acá ya hago un resumen para poder empezar a conversar de los tipos de datos, ¿no? O sea, algo que en lo que se ha avanzado realmente y que es uno de los argumentos más importantes para poder afirmar que todas las profesiones pueden incorporarse a esta disciplina y que además pueden incorporar esta disciplina como digamos, un eje adicional de sus especialidades, es que se ha logrado casi cubrir todos los tipos y formatos de datos. Se puede utilizar como datos fuente videos, películas, imágenes en movimiento, imágenes estáticas, sonidos, cálculos, fórmulas, documentos escritos, voces, grabaciones de voz. Solamente como una anécdota, casi lamentablemente hace unos años falleció un pariente que ha dejado un libro, ¿no? Hemos logrado transcribir el libro con inteligencia artificial de sus escritos a un documento disponible, digamos, para la edición. Eso lo están haciendo en la universidad, pero algo que queremos hacer, se los comparto, casi es una infidencia, ¿no? Pero algo que queremos hacer es entrenar un algoritmo para que copie su voz y podamos hacer un archivo de sonido
como si él lo estuviera leyendo, como si él estuviera leyendo su propio libro, ¿no? Ese es un reto que tengo para este año, por ejemplo, solamente para compartirles, ¿no? Eso se convierte en tensores, se vectoriza y luego se entrena modelos y esos modelos se usan ya productivamente. Me voy a saltar casi esto, pero existen diferentes arquitecturas en el curso, en el último curso de la especialidad, perdón, en el curso 5 y 6 de la especialidad, 6 y 7 me parece que son, vamos a ver ampliamente las arquitecturas de redes neuronales, cómo se usan, para qué sirve cada arquitectura. Entonces, no solamente nos hemos quedado tecnológicamente en poder generar una red neuronal plana que nos permita hacer correlaciones similares a las que hacemos con regresiones lineales, más complejas obviamente, pero sino que hemos avanzado a tener arquitecturas de redes neuronales. Entonces esto es algo que podemos ir aprendiendo. ¿Cómo ha sido el efecto de esto en la configuración productiva de casi cualquier profesión, ya sea si somos economistas, médicos, antropólogos, literatos, artistas, ingenieros, estadísticos, abogados, ¿no? Yo les podría contar algunos de los trabajos que con los que estamos interactuando, y lo que se hace entonces es que antes, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver que antes lo que se hacía era tener un proceso productivo que está simbolizado por el camioncito que ustedes ven, tener esa fuente del proceso, después realizar un proceso que es la conexión entre la fuente de material y el efecto que puede tener, en este caso simbolizado por la ducha y la temperatura, a poder entender. Lo que se hace ahora es evaluar los múltiples escenarios en los cuales puede desempeñarse el camioncito, luego aplicar los algoritmos que puedan detectar esos patrones y poder vincularlos a los patrones de control de los instrumentos. En este caso, el control de la ducha y de la temperatura estaría gobernado por algoritmos que no solamente están programados en el sentido antiguo de la palabra, sino que están entrenados para tomar decisiones. Entonces, esa sería una de las características que han cambiado. Las otras características serían que estamos aprovechando lo mejor de la ciencia estadística. En este caso, por ejemplo, ha tenido mucho desarrollo la estadística bayesiana porque me permite conectar variables, y esto aprovechado por los algoritmos que están entrenados o que en el proceso de entrenamiento aprovechan mucha de la ciencia estadística para poder incorporar mejores decisiones. Entonces, la estadística bayesiana justamente está caracterizada por esa capacidad de intuición, le llamaban, ¿no? Es entre comillas totalmente, porque no es que está intuyendo, sino que conecta dos variables o tres variables que pueden ser, que aparentemente están desconectadas. Bueno, ese es un ámbito en el que se puede cubrir. En la diapositiva que supongo van a tener acceso, se pueden ver algunos ejemplos. Acá solamente se los listo. Una empresa que vende equipos de aire acondicionado puede o no entrenar un algoritmo para que, digamos, los ingenieros que han tenido tantos años de práctica en la selección de estos equipos puedan transferirle a un algoritmo esta capacidad de selección. El gobierno que está promoviendo la activación del mercado de la papa a nivel nacional, puede o no transferirle a un algoritmo la capacidad de recomendar a los agricultores del país cuándo deben sembrar o cuánto deben sembrar para que no existan desbalances en el mercado y tengan los mejores precios posibles, dada la capacidad de producción de todos los que no son un agricultor en particular, ¿no? O en un hospital, si se trata de balancear el personal médico, ¿por qué tengo que romperme el ojo, ¿no? Durante varias amanecidas
o simplemente no hacerlo de repente para que no me falten camas, no me falten máquinas de diálisis o no me falten tiempo para poder atender a los pacientes que pueden venir en función de repente de parámetros que podrían ser climáticos, podrían ser geográficos, podrían ser de repente de las zonas donde hay más contaminación, podría predecir determinadas patologías, o simplemente por la periodicidad o la sensibilidad de algunas variables con determinadas patologías, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo algunos experimentos. Esto tal vez no quede mucho tiempo para compartirlo, pero lo que simboliza el gráfico izquierdo es una decisión aleatoria de una ducha para que se mantenga en la franja verde la temperatura, ¿no? A todos nos gusta bañarnos a una temperatura, digamos que sea compatible con nuestro cuerpo, ¿no? 37 grados es agradable, bañarse entre 36 y 39 grados, digamos, ¿no? Entre 37 y 39. Entonces, si pudiéramos, si ponemos un algoritmo aleatorio que suba o baje la temperatura aleatoriamente, probablemente tendríamos la gráfica de la izquierda. Pero lo que quería mostrarles a la derecha es la curva de un algoritmo que yo he entrenado en mi máquina para que tome decisiones y pueda quedarse dentro de la franja. No es perfecto, como ven ustedes, pero ahí abajo se ve la curva naranja, que son las decisiones de subir o bajar que ha tenido el algoritmo absolutamente entrenado. Es decir, yo no he tenido absolutamente ninguna intervención en el algoritmo. La técnica se llama reinforcement learning o aprendizaje por refuerzo. Y lo último que quería compartir con ustedes es el concepto de beneficio-costo aplicado a los algoritmos. Es decir, mucha gente me pregunta cuando implementamos modelos, bueno, pero ¿cómo pago? O sea, ¿cómo voy a pagar este modelo, ¿no? En mi profesión, en mi industria, ¿cómo es que voy a financiar el modelo? Entonces, en este gráfico, que seguramente lo ampliaremos bastante en el curso, pero más o menos lo que estamos compartiendo es el ahorro que yo tengo en recursos humanos destinados a pensar y repensar los raciocinios que tenemos que hacer todos los días para poder tomar decisiones sobre un determinado proceso. Entonces, como usualmente nosotros no estábamos acostumbrados a poder transferir a un algoritmo nuestra capacidad de raciocinio sobre un determinado problema y poder hacer que ese algoritmo entrenado pudiera repetir correctamente nuestro patrón de decisiones, entonces nosotros empleamos más, por decir una profesión ahorita, más ingenieros, o podrían ser más médicos, para que tomen esa decisión en determinado momento. En cambio, si nosotros pudiéramos ahorrarnos esos recursos humanos, pero usar los mismos recursos humanos para que mejoren periódicamente el algoritmo, nosotros, digamos, ya no invertiríamos en el raciocinio repetitivo de nuestro recurso humano, sino que emplearíamos ese mismo recurso humano para que mejore continuamente el algoritmo. Entonces, eso abre una capacidad financiera totalmente distinta, probablemente bastante distinta a los esquemas convencionales que manejábamos hace algunas décadas, ¿no? Hace algunos años incluso. Entonces, bueno, ahí creo que podemos cerrar con algunas conclusiones. Si una organización deja de utilizar la tecnología cognitiva disponible que está, digamos, al alcance hoy día, es increíble cuánto se ha desarrollado las herramientas de accesibilidad al machine learning. Tenemos no solamente código, que podría ser Python o R, para poder acceder a esos algoritmos, sino que tenemos muchos softwares que nos permiten prácticamente sin saber hacer código, acceder a esos beneficios, ¿no? Creo que tenemos que hacer una innovación no tanto en los recursos humanos, podemos mantener los recursos humanos, pero ponerles otras funciones. Es falso que
el equipo humano que va a mantener la tecnología cognitiva tenga que ser solo informático. Muy por el contrario, la disrupción que ha ocasionado el Machine Learning va a hacer que el perfeccionamiento reflexivo de los profesionales sea más valioso que antes. Muchos abogados y médicos me han dicho, bueno, entonces cuando tú traigas los algoritmos, nosotros ya no vamos a servir, no vamos a ser útiles. Yo le digo, al contrario, doctor, al contrario, ingeniero, ustedes van a ser mucho más útiles en lo mejor de su cerebro, es decir, en aquello que puede visualizar los detalles más sutiles que tienen los procesos, y eso es perfectamente compatible con la calidad profesional. En cambio, va a poder transferir a los algoritmos aquellas cosas que sean cognitivas, pero repetitivas, ¿no? Cognitivas, pero que encuentren patrones. Y nosotros los profesionales nos vamos a poder dedicar a aquellos espacios de la profesión y de la especialización en donde sea muy difícil todavía encontrar patrones y nos va a permitir acceder a espacios de innovación mucho más fácilmente. Mi mensaje final sería, si tienen que llevarse un mensaje de esta reflexión, sería: todas las profesiones deberían adoptar herramientas de inteligencia artificial y afirmar que el Machine Learning es una de las más universales de las herramientas cognitivas actuales, y que nos acostumbremos un poco a que ya no, los seres humanos no somos los únicos que podemos ejercer funciones cognitivas, ya somos una comunidad combinada de algoritmos y seres humanos que estamos afrontando esta realidad que se ha hecho más incierta y más compleja. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir estas ideas, y dejo paso para poder administrar las preguntas. Voy a tratar de acceder, pero va a ser un gusto poder seguir conversando al respecto. Gracias.